¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El otro día estuvimos ocupándonos de 1930, 1934, 1938, los tres primeros campeonatos mundiales, gracias al anticipo histórico que hizo el francés Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, y que entendió que era el momento de empezar con los campeonatos mundiales. Desgraciadamente, después del Mundial de Francia de 1938, que ganó Italia, arrancó al año y unos meses más la siniestra Segunda Guerra Mundial. Europa quedó destrozada y la idea de la FIFA fue volver a los campeonatos mundiales y se pensó todo para 1950, 20 años después del primer campeonato mundial. Le dieron la sede a Brasil. Brasil, en teoría, iba a ser el que organizase el Mundial de 1942, pero estaban ya en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. En 1950 se hizo el Mundial. Hubo algunos países que por diferentes razones resolvieron no participar, por ejemplo Francia, por ejemplo Portugal, por ejemplo Turquía. Bueno, pero vinieron otros. Se dio una situación especial porque llegó Inglaterra. Inglaterra, que se había negado a jugar las tres Copas del Mundo anteriores porque ellos son los creadores del fútbol, y palabras más, palabras menos habían dicho, ¿qué vamos a jugar nosotros contra otros países que han llevado el fútbol porque se lo enviamos nosotros y lo tienen bueno, importante, y nosotros por qué tenemos que medirnos con ellos? Bueno, toda esa mezcla de soberbia, de altanería, la dejaron de lado porque se dieron cuenta lo que significaba un campeonato mundial para la mayoría de los países. Todavía no se televisaba el campeonato mundial, pero Brasil construyó el Estadio Maracaná y el seleccionado brasileño se preparó especialmente, tenía buenos jugadores, todavía no existía la Copa Libertadores, que va a arrancar en 1960, piensen que todavía no existía la Copa de la Unión Europea, o sea, lo que hoy es la Champions League. La Argentina no participó. ¿Por qué? Porque no participó de eliminatorias. Se dice, y tampoco es una versión que esté tan confirmada, que el general Perón, que era el presidente de la Nación, le preguntó a los dirigentes de la AFA estaba intervenida y estaba Valentín Suárez, un dirigente que estuvo de nuevo después, casi 20 años más tarde, representando a Banfield y en ese momento era representante de Independiente. ¿Tenemos equipo para ganar?, dicen que le dijo el general Perón. La Argentina tenía muy buenos jugadores, había un buen grupo de jugadores liderados por Adolfo Pedernera, Julio Cosi, Pipo Rossi, René Pontoni, Mario Fernández, Antonio Báez, que se habían ido a jugar a Colombia. La liga colombiana no era reconocida por la FIFA porque los jugadores, Alfredo Di Stéfano también se había ido. Estaban jugando en Millonarios de Bogotá algunos, Independiente Santa Fe otros, Deportivo Cali, Atlético Nacional de Medellín, Caldas, de Manizales. Bueno, el asunto es que no estaban convencidos. El gobierno quería que la Argentina ganara, que no servía un segundo puesto. Bueno, como se jugaba en Brasil, todos suponíamos que Brasil iba a ser el principal candidato. La Alemania, dividida ya Alemania en dos, República Federal de Alemania y Alemania Oriental, Alemania Occidental y Alemania Oriental, los equipos alemanes no pudieron jugar porque seguían con la pena impuesta por las consecuencias que dejaron en la guerra las atrocidades del nazismo. Por otro lado, Japón tampoco podía participar en las eliminatorias, pero Italia, que participó y que estuvo del lado con Mussolini de Alemania y de Japón, sí fue habilitada para jugar. ¿Por qué? Porque un dirigente italiano había guardado la Copa Jules Rimet, la que tenía Italia ganada en 1938, por eso estaba en su propiedad, adentro de una caja de zapatos, y los nazis que habían tenido que ocupar Italia para que Italia siguiera colaborando con ellos, no la pudieron encontrar. Entonces, en premio a eso, la dejaron participar a Italia en el Campeonato Mundial del 50. Pero en 1949, el plantel del Torino, el equipo de la ciudad de Turín, junto con la Juventus, Torino había sido el campeón de las últimas 4 temporadas. Del 46 al 49 había ganado los 4 títulos. Iba primero en el campeonato y se habían ido los jugadores turineses a jugar un partido amistoso a Lisboa contra el Benfica. ¿Qué pasó? El avión que los traía de vuelta se estrelló en la colina de Superga, a unos kilómetros nada más de la ciudad de Turín, y murió todo el plantel de Torino. El Torino pidió unos días para recuperarse, pero el problema principal fue que 9 de los 11 jugadores titulares de la selección italiana eran jugadores de Torino. Entonces el equipo italiano que fue al Mundial del 50 quedó diezmado. De hecho,
en una época donde ya los aviones se usaban mucho más masivamente, Italia decidió ir en barco a Brasil. Pararon en las Islas Canarias, jugaron un par de amistosos, por supuesto la pelota se caía al mar a cada rato, ¿no? Pero llegaron en barco y no le fue nada bien a Italia. El campeonato tuvo menos participantes y los 4 primeros, los ganadores de cada zona, se enfrentaron en un cuadrangular final. Los ingleses, me va a preguntar usted, los ingleses fueron con toda su capacidad y también todo su aire de superioridad, le ganaron a Chile, pero bueno, tuvieron un problema, se enfrentaron con Estados Unidos, solamente el primero pasaba. Estados Unidos le ganó 1-0 a Inglaterra, un combinado que de norteamericano tenía poco. Había un par de escoceses, un par de irlandeses, alguno nacido en los Estados Unidos, y el autor del gol fue un haitiano que se llamaba Larry Gaetjens, que era mozo en Nueva York y que jugaba en un equipo que tenía jugadores de Brooklyn y de Manhattan. En un alarde de creatividad, ¿sabe cómo se llamaba el equipo? Brookhaven. Bueno, cosas que pasan, ¿no? El asunto es que Estados Unidos ganó 1-0, que desató un escándalo mundial por la manera en que perdieron los ingleses ante ese equipo, y Gaetjens fue elevado a la categoría de héroe nacional en la muy pobre patria suya, en Haití. Gaetjens con los años volvió a Haití y se incorporó a la pelea de la resistencia contra el gobierno dictador de Papadoc Duvalier, que estuvo muchos años, un hombre que asesinó a muchísima gente y que después fue continuado por su hijo, Jean-Claude Duvalier, lo mismo. Bueno, esos esbirros de Duvalier lo mataron a Gaetjens y el cadáver fue arrojado al mar. Por lo tanto, los restos de Gaetjens no fueron encontrados. Si le hay alguna similitud con lo que pasó en Argentina, puede ser, ¿no? El asunto es que llegaron España, Suecia, Uruguay y Brasil. Y el último partido, 16 de julio del año 50, enfrentó a Brasil con Uruguay en el Estadio Maracaná, 200.000 personas, el estadio preparado para celebrar el empate brasileño. ¿Por qué? Porque Brasil tenía un punto más que Uruguay. Empatando, era campeón. Brasil jugaba todo de blanco con vivos verdes. Ganó Uruguay el partido. Había hecho el gol Frasia en el comienzo del segundo tiempo, empató Schiaffino, el número 9 de Uruguay, y a 20 minutos del final, el puntero derecho de Uruguay, Alcides Gigia, metió el gol, un gol que fue causa también. Fue un tiro no demasiado fuerte y el arquero, Barbosa, el arquero del Vasco da Gama, se tiró y la pelota, él pensó que la había sacado al córner y no, la pelota se le escurrió y quedó dormida al lado del palo, pero del lado de adentro. Atacó Brasil todo lo que quedaba del partido y nunca pudo empatar, no pudo vencer a Roque Máspoli, que era el arquero uruguayo. El partido terminó, la gente no entendía nada. Jules Rimet, que tenía el discurso preparado en portugués para saludar a Brasil, se guardó el discurso en el bolsillo, le dio la mano a Obdulio Varela, el morocho, el negro capitán de Uruguay, el número 5, el creador de la famosa frase, los de afuera son de palo, los 200.000 brasileños que estaban festejando ahí, y le dio la copa y Jules Rimet también se habrá ido al aeropuerto para volverse a Francia. Y ese torneo generó que Brasil no jugase nunca más de blanco. A partir del 1954, el Mundial del que vamos a hablar ahora, que se desarrolló en Suiza, Brasil empezó a usar la camiseta amarilla, el pantalón negro y las medias blancas. Fíjense lo que logró Uruguay, un país que en aquel momento, siempre decimos que los uruguayos son 3 millones, bueno, en ese momento eran 1,5 millones, eran la mitad, y ya tenían 2 títulos mundiales. La Argentina miraba de afuera porque nosotros creíamos que éramos los mejores y no lo podíamos demostrar, entonces no íbamos a jugar para no pasar algún susto o algún papelón. Campeón Uruguay, en 1954 se juega el torneo, vuelve a Europa y se le permite a la República Federal de Alemania participar del campeonato. La República Federal de Alemania ganará el torneo. Parece así un juego de palabras, pero fue así. Fue un campeonato con muchísimos goles, fue el récord de goles en la historia de los mundiales, casi 5 goles por partido. Debutó Corea del Sur, debutó Turquía, Argentina, por supuesto, seguía ofendida, tampoco fue, no sabemos por qué. Y hubo 2 equipos que paralizaron los corazones de muchos. La República Federal de Alemania, porque significaba la reivindicación del fútbol alemán, más allá de los nazis y de la guerra, y Hungría, un país que ya estaba bajo la órbita de la Unión Soviética y que tenía un seleccionado con mayoría de jugadores del Honvéd y del Ferencváros, que eran los grandes equipos del fútbol húngaro.
liderados por un jugador que después fue figura absoluta del Real Madrid junto con Alfredo Di Stéfano. Estamos hablando de Ferenc Puskás. Bueno, el asunto es que Hungría y Alemania se encontraron en la fase primera. Los húngaros pasaron por arriba a los alemanes y le ganaron 8-3. Y todos dijeron que Hungría iba a ser el nuevo campeón mundial, porque además Hungría había ido a jugar a Wembley con los ingleses que estaban enojados porque habían perdido de mala manera con Estados Unidos en Brasil. Bueno, Hungría les ganó 6-3 a los ingleses en Wembley. Los ingleses se siguieron enojando y dijeron, queremos ir a jugar a Budapest y ganarles a ustedes, nosotros somos los creadores del fútbol. 7-1 le ganó Hungría a Inglaterra. Inglaterra participó, pero no le fue tan bien. Lo cierto es que la final la jugaron Alemania y Hungría, y ese 8-3 quedó rápidamente en el olvido, porque en ese partido varios de los principales titulares de Alemania no jugaron, y los que los reemplazaron, los suplentes, se dedicaron a pegarles, futbolísticamente hablando, una patada, otra patada, a lastimar, a achicar a los jugadores húngaros con tantas patadas y crearles problemas físicos. Cuando llega Hungría a la final, después de vencer 4-2 a Brasil y 4-2 a Uruguay, una de los dos con tiempo suplementario, los jugadores húngaros llegan agotados. Se ponen 2-0 a los 10 minutos y después Alemania da vuelta al partido y termina ganándolo 3-2. Y fue una lástima. Hungría es el campeón sin corona porque fue segundo en el 38 y segundo en el 54. Y Alemania volvió a prevalecer en este partido y ganó su primer título. El Mundial de 1958 trajo dos sorpresas. Una fue la presencia de una delantera fenomenal en el seleccionado de Francia, que todavía no había sido gran protagonista de los torneos mundiales. Había un marroquí, Jas Fontaine, y había dos jugadores de familias polacas, Kopa y Piantoni, que fueron claves en un seleccionado que fue el que más goles hizo en el campeonato, que terminó tercero. En el partido por el tercer puesto le metió 6 goles al campeón, a Alemania Federal, y que perdió. El único que lo impidió que fuera finalista fue Brasil. Le tocó Brasil, Brasil le ganó 5-2. Jas Fontaine hizo 13 goles en ese campeonato, una marca que nadie pudo repetir en la historia de un solo mundial, hacer 13 goles. 23, algo así, hizo la selección francesa. Vamos a la otra sorpresa que tuvo ese torneo. La selección argentina decidió dejar de mirarse el ombligo y participó del Campeonato Mundial de Suecia. Jugó con un plantel dirigido por Guillermo Stabile, un hombre que había sido un gran jugador, figura de Argentina en 1930, tenía 60 años, una edad grande para la época, y además apostó por jugadores en su mayoría que estaban cerca de los 30 años. La diferencia física del seleccionado argentino jugando a un ritmo muy lento contra 3 equipos europeos se notó rápidamente en el primer partido, cuando Alemania le ganó 3-1. El arquero de Argentina era Amadeo Carrizo, que lamentablemente en ese campeonato mundial, el único que jugó, tuvo sus 2 tardes negras, con Alemania y con Checoslovaquia. Argentina ganó 3-1, perdió 3-1 con Alemania, le ganó 3-1 a Irlanda del Norte, y en el último partido, el que definía la clasificación, eran 16 equipos, 4 zonas de 4. Argentina tenía que ganarle a Checoslovaquia. Los checos se despacharon con un 6-1 contundente, terrorífico, con jugadas muy parecidas, con errores básicos de la defensa. Fue seguramente la peor actuación de Amadeo Carrizo en toda su vida. En el arco de River estuvo tantos años y fue figura, pero en ese partido ni él ni ninguno de los compañeros pudieron hacer nada. El único que hizo cosas y que hizo goles en los 3 partidos de Argentina fue Orestes Corbata, el puntero derecho de Racing, el famoso loco Corbata, que hizo el gol contra Alemania, el gol contra Checoslovaquia y un tanto también contra Irlanda del Norte. Yendo al campeonato, Brasil empezó bien, pero había una duda entre los periodistas brasileños y el propio técnico Vicente Feola. ¿Qué hacemos con el puesto de entreala izquierdo, digamos, del número 10, por llamarlo de alguna manera? En esa época se hablaba de entreala o de insider. ¿Qué pasó? Que Feola pateó el tablero, y cuando se jugaban los cuartos de final, después de que Brasil se hubiese clasificado, lo sacó al jugador que estaba y lo puso a un chico de 17 años cuyo nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero era conocido por Pelé. Era el chico que se iniciaba en el Santos, el equipo del puerto de San Pablo, a 90 kilómetros de San Pablo. Pelé en esos 3 partidos, cuartos de final, semifinal y final, que ganó Brasil los 3,
hizo 6 goles con 17 años. El primero, el gol a Gales, que le permitió clasificarse para llegar a las semifinales. Le hizo 5 a Francia con 3 goles de Pelé y le hizo 2 a Suecia en la final, ganándole 5-2. 5-2 a Francia, 5-2 a Suecia. Pelé quedó en la historia rápidamente por ser un jugador excepcional que a la edad que tenía, 17 años, fue la clave fundamental de la victoria brasileña en ese campeonato. Después había jugadores que se mantuvieron en el equipo, estaba el famoso Mané Garrincha, el puntero derecho del seleccionado brasileño, el arquero era Gilmar, estaban Yalma Santos y Nilton Santos, estaba Cito, el mediocampista central. Fue el primer título del seleccionado brasileño y celebrado especialmente porque fue en territorio europeo y además porque la presencia de Pelé auguraba un futuro esplendoroso para el fútbol brasileño a partir de lo que significaba la imagen magnética de Pelé. Brasil campeón y Argentina eliminado en primera ronda con viaje a Ezeiza accidentado que terminó con la gente enardecida en el aeropuerto tirándoles monedas de $1 que eran grandotas y duras y algún tomate y algún huevo a los jugadores argentinos. El colmo fue la declaración de un futbolista que dijo, cuando llegó aquí a Buenos Aires, en los noticieros de la televisión de aquellos años, en blanco y negro, que no se podía jugar más contra los equipos europeos. ¿Por qué?, le dice el periodista. Y porque corren mucho. Eso no es fútbol. Lo que no fue fútbol fue el fútbol argentino, que se sacó el velo de donde estaba ubicado en el mundo y que estaba muy abajo. Fue el llamado desastre de Suecia. Bueno, nos queda hablar del Mundial de Chile de 1962, el mundial más violento de la historia de los mundiales, donde se produjo una batalla campal entre soviéticos y yugoslavos, que estaban en la misma zona, y una batalla terrible por la clasificación entre chilenos, el país organizador, e italianos, Chile e Italia. Chile le ganó el partido a Italia 2-0 y se clasificó para la siguiente fase y alcanzó la mejor marca de su historia. Chile, que organizó el Mundial ganándole la votación a la Argentina, salió tercero en ese campeonato mundial, terminó eliminado por Brasil en semifinales, que le ganó 4-2, y en el partido de tercer puesto derrotó Chile a Yugoslavia por 1-0 con gol de Eladio Rojas. Yugoslavia con el crack Sekularak, un gran jugador, un gran gambeteador que anduvo por todos lados. Brasil había contado con Pelé para este campeonato mundial, pero Brasil jugó nada más que 125 minutos, un partido y 33-35 minutos del otro encuentro. Entre México y Checoslovaquia, ahí pudo jugar Pelé, que se desgarró y a partir de ese momento fue reemplazado por Amarildo, un jugador del Botafogo. El delantero principal era Pelé, estaba Garrincha como puntero derecho, también estaba Didi, que años después fue técnico de River. Estaba Zagallo por la izquierda. Brasil presentó casi todos los mismos jugadores, mostró superioridad y llegó a la final venciendo a Checoslovaquia por 3-1 en el partido final. Los checos se pusieron en ventaja por Masopust y después Brasil lo dio vuelta, le costó bastante. Hasta la mitad del segundo tiempo el equipo brasileño no había podido empatar. España llevó a Alfredo Di Stéfano, que en la parte final de su carrera, siendo el astro del Real Madrid, como no había jugado mundiales, quería darse el gusto y se nacionalizó español y cuando iba a jugar se desgarró en los entrenamientos y no pudo jugar un minuto. Italia llevó como integrantes del seleccionado a Humberto Dionisio Maschio, el Bocha Maschio, y a Enrique Omar Sívori. Sívori, que era figura de River y que fue transferido muy joven al fútbol italiano y brilló en la Juventus y en el Napoli. Maschio jugó en el Inter y jugó en varios clubes más y es recordado también porque volvió al país en el año 65 y fue una de las figuras del equipo de José, el Racing campeón del 66. Bueno, Chile e Italia jugaban la clasificación entre ellos. El partido fue denominado la Batalla de Santiago, para muchos fue el partido más violento de la historia de los mundiales. Hubo varios lesionados, hubo varios expulsados y fue un horror lo que pasó ahí. Italia terminó con 9 jugadores, Chile con 10, y el asunto es que los chilenos avanzaron e Italia se quedó afuera.
En los otros partidos apareció la Unión Soviética con un gran arquero que ya había sido figura en 1958, le decían la araña negra y era Lev Yashin, ese era el arquero. Y Inglaterra quedó eliminada por Brasil con 2 goles de Garrincha, y en una época muy defensiva al fútbol le faltaron goles, pero no le faltó Brasil campeón. Me olvidaba de algo, la participación argentina, la de 1962, después del pésimo papel en Suecia, se contrató al Toto Lorenzo, el que fue después campeón con San Lorenzo y con Boca como entrenador. Lorenzo venía de dirigir al Mallorca español y de ascenderlo 2 categorías a primera, y bueno, por esos pergaminos y porque venía de Europa, lo contrataron. La Argentina arrancó ganándole a Bulgaria, que debutaba en un mundial 1-0 con gol de Héctor Facundo, puntero derecho. Perdió con Inglaterra 3-1 en el segundo partido y en el último empató con los húngaros 0-0. Quedó eliminado por diferencia de goles y fue ese simplemente el viaje. 3 partidos, un triunfo, un empate y una derrota, una actuación bastante floja en cuanto al juego y nadie recibiendo a los monedazos o a los tomatazos a los jugadores en Ezeiza, porque ya no importaba tanto cómo le fuera a la selección argentina. Si te gustó el contenido, suscríbete a este canal y seguinos en alejandrofabri.com.ar.